Hola, un saludo cordial a todos quienes hacen Salud Plus TV y también a esta linda audiencia este día miércoles 19 de mayo. Ya llevamos 11 programas del Foro Permanente de la Salud y hoy tenemos invitados muy especiales. Saludos a todos los trabajadores de la salud, a aquellos que brindan su salud y la vida por otros. Seguimos con problemas en la pandemia del COVID, pero también hay otros problemas que no podemos nosotros dejar de lado, como son precisamente las adicciones. Hoy vamos a hablar precisamente con dos expertos, que son una psiquiatra, que es la doctora Julieta Sañay, y un psicólogo experto en adicciones, como es el psicólogo Diego Riofrío. Bienvenidos a este programa de Salud Plus TV en la hora del Foro Permanente de la Salud y le damos paso a Romina para que pueda decirnos quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Romina. Buenas tardes, doctor Francisco. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. El día de hoy tengo el agrado de presentar al psicólogo Diego Riofrío Jaramillo, pedagogo, licenciado en psicopedagogía, doctor en psicología, máster en drogodependencias y otras conductas adictivas, diplomado en psicoterapia, diplomado en psicología de la salud, diplomado en el tratamiento de adicciones y actualmente elaborando la tesis de PhD en psicología de la Universidad de Buenos Aires sobre factores de riesgo para el consumo de drogas. También contamos con la presencia de la doctora Julieta Sañay Vera, miembro de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Ecuador, miembro de la Sociedad de Patología Dual de España, médico psiquiatra del Instituto de Neurociencias, director técnico del Centro de la Conducta y ex docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, directora del programa Por un Futuro Sin Drogas del municipio de Guayaquil. Gracias por la presentación. Creo que tenemos algunos problemitas técnicos. Confírmanos, Michael, si estamos precisamente con todos nuestros invitados. Ok, vamos a iniciar hasta que la doctora Julieta Sañay pueda reincorporarse a esta sesión, ¿correcto? Vamos a hablar con el psicólogo Diego Riofrío en el primer segmento. Queremos saber el análisis de la problemática en adicciones, queremos saber la capacidad de respuesta que ha tenido los CETAC, queremos ver qué es lo que ha pasado en la historia de las adicciones y hay un antes y un después. Y ese antes y un después tiene que ver con la tabla. La tabla de adicción, aunque parezca para algunos que no ha influido, para los que hemos visto las condiciones reales en el país, tiene mucha influencia. Diego, te damos el paso a ti en este primer segmento para analizar lo que ha sucedido con respecto a las adicciones y su capacidad de respuesta, que en el artículo 364 de la Constitución hace referencia que es el Estado que tiene que intervenir este grave problema que está viviendo nuestra juventud y la salud pública en su entorno. Diego, por favor. Diego, por favor, en este primer segmento, que es precisamente lo que tenemos que ver, lo que ha pasado con la CETAC y lo que ha sucedido el antes y el después con relación a la tabla de adicciones. Bienvenido, Diego. Buenas noches, gracias amigos, gracias por la invitación. Ciertamente hay que entender que el consumo de drogas es la consecuencia de factores de riesgo, no es de malcriados o no es un vicio per se, sino que es la consecuencia de la acumulación de factores de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo causan una vulnerabilidad aprendida que aumenta la probabilidad de consumo de drogas en los adolescentes. La pandemia ha disparado los factores de riesgo, por lo tanto se ha disparado el consumo de drogas. No hay datos certeros sobre el consumo de drogas en general en el Ecuador, post pandemia o por causa de la pandemia, pero sí hay algunos datos. Por ejemplo, el día de ayer me facilitaron
el informe de la Organización Panamericana de la Salud sobre el aumento en el consumo de alcohol producto de la pandemia. Entonces, ahí estamos viendo que hay un 33,6% de aumento en consumo problemático de alcohol. También hay un aumento en el consumo de alcohol en reuniones virtuales, ¿no? Pero por otro lado, ha bajado la intoxicación etílica aguda, es decir, ha bajado las borracheras. Hay más reuniones para tomar, pero menos terminan en borracheras. Y también ha aumentado significativamente el consumo de alcohol delante de los niños. Ese es un dato muy importante porque estamos influyendo en una nueva generación sobre el consumo de alcohol. Ha aumentado el consumo de drogas ilegales, pero ha disminuido la demanda de centros de tratamiento. Estos datos se han obtenido de estudios de organismos internacionales porque en el Ecuador no hay estudios certeros sobre problemas vinculados al consumo de drogas. Antes de la pandemia ya Ecuador tenía un alto índice de consumo de drogas. En esto quiero darles algunos datos que son importantes. Por ejemplo, el consumo de cocaína en adolescentes, según el informe sobre el consumo de alcohol y drogas en las Américas, Ecuador está en el 4º lugar de América de más alto índice de consumo de cocaína en adolescentes. En el estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en estudiantes universitarios, nos dice que Ecuador tiene el triple de consumo de marihuana con respecto a Perú y Bolivia, tiene 2 veces más consumo de cocaína y tiene 5 veces más consumo de pasta base de cocaína en estudiantes universitarios. Somos el primer país de más alto índice de consumo problemático de alcohol, con una media de 25% en cuanto a intoxicaciones etílicas y un consumo de alcohol frecuente o con signos de problemas que llega al 41% de la población masculina. El consumo de tabaco también es importante. Somos el 3er país en Sudamérica de más alto índice de consumo de tabaco. Eso en condiciones normales. En la pandemia esto se debe haber disparado, más aún cuando hay el acceso a la sustancia. Por ejemplo, hay tabaco traído de contrabando que se lo vende en las calles, tabaco peruano, colombiano o venezolano, que tiene poca vigilancia. Por otro lado, la política en prevención de drogas disminuyó drásticamente por el tema de la pandemia y eso hace predecir un aumento significativo en el consumo de drogas ilegales, producto de la pandemia, que generó un aumento en las condiciones de vulnerabilidad de la población, especialmente en la población joven, que no tiene acceso a medios de desfogo de la intensidad de la ansiedad. Por ejemplo, no hay canchas deportivas, no hay lugares de diversión sana, no hay cines. Entonces, todo el estrés acumulado se puede proyectar al consumo y abuso de drogas, tanto legales como ilegales. Aquí hay una cosa que es muy importante y que Julieta nos puede comentar un poco más, es el hecho de que el estrés, la depresión, los duelos no superados por la pérdida de seres queridos aumentan la ansiedad, el estrés, la depresión. Lo que hace es aumentar un abuso de drogas legales como benzodiazepinas o otro tipo de ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? Gracias, Diego. Vamos ahora a escuchar a la Julieta Sañay. En este primer segmento, Julieta, estábamos hablando precisamente del análisis de la problemática de adicciones en el Ecuador. Decíamos que existe un antes y un después. El tema de la tabla, ¿ha influido o no ha influido? Lo que sí podemos nosotros referir es que el perfil epidemiológico del Ecuador cambió en demasía luego de mirar la tabla de adicciones. ¿Qué es la capacidad de respuesta? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué están haciendo los ETAP? ¿Y se cumple o no se cumple el artículo 364 de la Constitución de que el Estado debe de intervenir las adicciones en nuestra población? Julieta Sañay, estamos contigo. Tu micrófono, Julieta, por favor, tu micrófono. Julieta, tu micrófono, no te estoy escuchando. Julieta, tu micrófono.
Si no escuchas a nosotros, por favor, Julieta. Yo sí los escucho. Ahí sí, ahí está activado, ahí está activado. Por favor. Ya, yo sí los estoy escuchando. Bien, estaba observando la Gaceta Epidemiológica del Ministerio de Salud en comparación al año el 2019-2020 y había una disminución de atenciones, pero no quiere decir que hayan menos adictos. Yo siempre soy muy directa y muy frontal con la realidad que ha pasado en nuestro país en respecto a adicciones. No hay políticas de prevención y no hay políticas de tratamiento. Hasta hoy recibí un mensaje en donde una madre decía, los ETACs piden que los chicos vayan desintoxicados. ¿Quién va a un hospital estando sano? Mi pregunta es, ¿quién acude? A veces lo desmienten, pero la realidad es esta. La realidad es que los hospitales tienen áreas para los alcohólicos cuando tienen una cirrosis, tienen áreas para las personas que tienen un EPOC, que consuman cigarrillo, pero simplemente al adicto, al hachero, se lo discrimina y no se lo recibe, y si lo recibe, lo típico, ¿no? Paracetamol y complejo B. No hay un esquema de tratamiento. Recordemos que la H es una droga artesanal hecha en Ecuador, es propia, es de nosotros la H. ¿Qué ha pasado con la tabla? Los que defienden la tabla creen que la tabla es una herramienta diagnóstica. No, señores, ninguna tabla puede convertirse en un elemento de diagnóstico para hacer un diferencial entre una enfermedad y alguien que está vendiendo drogas. ¿Qué hizo la tabla hace 10, 14 años? Disminuyó la percepción del peligro entre los adolescentes. En el momento que se socializó, que para mí fue hasta intencional, esto de la dosis personal, ¿qué hizo que los jóvenes, todos repetían, pero es mi dosis personal, pero es legal, pero ya nos lo permiten? Disminuyó la percepción del riesgo. Ellos se defienden diciendo que los jueces necesitan una escala para sentenciar. Sí, pero ¿por qué se socializó de tal manera que los jóvenes interpretaron que era normal drogarse? Entonces esta droga fue introducida, todos sabemos la historia, incluso desde la penitenciaría. Siempre existió heroína. Hace más de 15 años que yo trataba a los heroinómanos, los que se inyectan. De ahí la heroína tú la puedes mezclar con lo que sea, con talco, con cemento, con pintura, con máchica, con lo que no le cambie el color, con psicotrópicos. Salió la H, una droga que a los jóvenes, en lugar de hacerlos deprimir como lo hace la heroína, que es un depresor del sistema nervioso central, los activaba. Y es más, ellos usan esta jerga, actívame, porque es lo que yo he encontrado, metanfetaminas entre uno de sus compuestos, diferentes compuestos, porque esta droga cambia según su distribuidor, según la persona que la está cortando. Entonces, ¿qué ha pasado? Como nos estamos enfrentando en realidad no a una sola droga, sino a múltiples sustancias, a un policonsumo, no hubo un esquema de tratamiento, ¿no? Y yo me atrevo a decir que la forma como fue tratada las adicciones en el Ecuador cronificaron a los adictos. ¿Por qué? Si fuera mi hijo, yo estuviera demandando en este momento al Estado. Han pasado más de 10 años, estos jóvenes han ido de sectada en sectada, de subcentro en subcentro, de clínica clandestina en clínica clandestina, y no se brindó la ayuda. ¿Por qué? Primero, se lo trató a esta enfermedad desde el área psicológica. ¿Qué puede un profesional de la psicología atenderse a un joven? No lo desintoxicaba. El joven, escuchando las charlas, le lanzaron hasta perros en los colegios, escuchando a los policías, escuchando al pianista, escuchando al del circo, no te drogues, no te drogues, y lo que quería hacer es ir inmediatamente, meterse en el baño para introducirse la sustancia y no aguantar la abstinencia. Nadie se dio cuenta de eso, de la terrible abstinencia. Y lo voy a contar esto por primera vez, Francisco, lo voy a contar por primera vez porque ya estoy harta de que lo repita, me toman como enemiga, creen que yo soy enemiga del Estado, del Ministerio de Salud. No, lo voy a contar para que ya cambien las cosas con este nuevo gobierno, para que a alguien se le ocurra, alguien que tenga poder en este momento, alguien que esté en el Ministerio de Salud o el vicepresidente que es médico, se le ocurra solucionar las cosas. El primer niño que murió por causa de una sobredosis de H se llamaba Juan Elías. Este niño de apenas 13 años acudió de subcentro en subcentro, le dieron paracetamol, le dieron complejo B, el suerito, lo enviaron a consulta externa. Cuando yo lo atendí, lo envié a ingresarlo al Francisco y Casa Bustamante, y lo puede verificar quien sea, porque yo soy de frente, al Francisco y Casa Bustamante. ¿Qué hicieron ahí?
lo típico, el suerito y mandarlo a la casa. El niño no aguantaba la abstinencia, señores, no lo aguantaba, no lo soportó. Consiguió de alguna manera el traficante o alguien, le dio 30 pastillas de diazepam, 30, 3 ristras, que este pobre niño se tomó. Yo recuerdo, siempre tengo presente cuando él me decía, es que no aguanto, yo sí quiero cambiar, pero ya no aguanto esta mona. Entonces lo mandé a ingresar, y esto fue una negligencia del Estado. El niño murió, y está su nombre en un centro, en un CETAT, el centro de adolescentes, se llama Juan Elías, lavándose las manos de la negligencia que ocurrió. Es la primera vez que lo hablo, Pancho, porque ya estoy cansada de que lo tomen, no es nada personal, lo digo para que corrijan, por favor. Es hora de que los hospitales abran áreas de desintoxicación. Ya tenemos una pandemia, que es el COVID. No nos podemos olvidar de esta epidemia que son las drogas, no nos podemos olvidar. El niño murió. ¿Y qué se hizo? Le regalaron una casa a la pobre mamá para que se quedara callada, que todavía ni siquiera tiene las escrituras. ¿Qué se ha hecho? De aquí en adelante, usted observa a los adictos en la calle. Ellos ya no creen que hay solución. Ellos a mí me preguntan cuando van, ¿y su medicina sirve? Me dicen. ¿Y su medicina me va a quitar el mono? Porque creen que les voy a dar complejo B. Porque creen que les voy a hacer lo mismo de decirles, pon de tu parte. Entonces, el Estado hizo que esto se cronificara. Los jóvenes están en el centro, en el Parque Centenario, a esta hora, prostituyéndose por $5 el punto. Los jóvenes están vendiendo agua en las esquinas, invierten 10 centavos en una botella para tener $10 en el día y para aguantar el mono. Los jóvenes, que es el síndrome de abstinencia, dolor, ansiedad, insomnio. Los jóvenes están en Montebello cargando sacos de papa para reunir $10 a $20 diarios para aguantar la abstinencia. Los jóvenes están robándose focos, robándose adoquines para venderlos en lo que sea o para abrir o los retrovisores de los carros. Y esto ha hecho que se aumente la delincuencia. Y el que tiene mala suerte, algunos, bueno, les roban a su familia, otras la misma familia les da dinero a veces y no saben que los usan en drogas. El que tiene mala suerte es parado en una esquina de la calle y es detenido por la policía. Este policía lleva a este joven a la fiscalía por 10 funditas, lo ingresan, lo meten preso. ¿Y qué hacen al meterlo preso? El chico se sigue drogando ahí en la lagartera porque como no tiene familia, como es pobre, como no tiene para pagar un abogado, es utilizado como polilla por las grandes mafias. Y entonces este joven va ahí a hacer un PhD, un masterado en delincuencia, luego nos lo devuelven a la ciudad. Y esa es la respuesta de por qué hay tanta delincuencia en este momento. Si bien es cierto, no todos los delincuentes se drogan, pero sí les puedo asegurar que todo adicto termina delinquiendo de alguna u otra manera. Y si no se hace algo después de lo que les estoy diciendo en este momento, ya es porque a nadie le importa la vida. Lo que ha hecho la tabla es encarcelar a los enfermos, encarcelaron una enfermedad, señores, mientras que los traficantes, en cambio, están haciéndose pasar por consumidores. Gracias, Julieta, por esas expresiones sinceras. Y mira, pensaba en el nombre de Juan Elías, en el CETAC de la ciudad de Guayaquil, y no podía comprender el nombre. Hoy Julieta Sañay describe la historia dolorosa de alguien, de un puber, de un joven que teniendo H no pudo encontrar la recomposición de las drogas. Vamos a nuestro segundo segmento, y en este segmento queremos nosotros decir, podemos intervenir las adicciones desde la comunidad, podemos intervenir estas adicciones entendiendo tal vez la problemática básica en la que hay. Si el problema está en la casa, el problema está en la comunidad, el problema está en la sociedad entera, el problema está en los medios de comunicación. Y alguna vez siempre habíamos compartido contigo, Julieta, ¿qué es lo primero? Lo primero es el problema dual, o es la droga lo que provoca los problemas duales. Es como pensar entre el huevo y la gallina. Entonces damos paso a este segundo segmento con Diego Riofrío y luego con Julieta Sañay. Diego, por favor, prende tu micrófono y podamos tener este segundo segmento.
en la pandemia? Bien, gracias. A ver, vamos a ver una cosa también. El tema de la tabla es muy importante, pero botar el termómetro no quita la fiebre. Hay que considerar que la droga es el consumo o el inicio de drogas es la consecuencia de un problema, no es en sí el problema, ¿sí? Aunque sí es un problema, pero hay que atacar la raíz, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver el tema de la estructura social. Por ejemplo, de las drogas más consumidas está el alcohol, que se ha socializado como si fuese algo imprescindible en la sociedad. No entendemos una fiesta sin alcohol, no entendemos el bautizo del guagua sin alcohol. Entonces, es muy importante entender cómo la sociedad, cuando normaliza una droga, aumenta el consumo. Y esto es lo que sucede con drogas como, por ejemplo, la marihuana. El momento en que se normaliza el consumo de marihuana, se dispara el consumo. Entonces, afectamos un problema económico, pero generamos un problema de salud pública. Y hay que considerar los datos de los países que nos enseñan que ya lo hicieron. Por ejemplo, en Portugal en el año 2000 se legalizó el cannabis. Para el 2015, el hospital, la Universidad de Oporto, junto con el Hospital de Oporto, hicieron una investigación sobre el número de casos de psicosis, esquizofrenia y paranoia vinculadas al consumo de cannabis. Hasta el año 2000, habían 20 hospitalizados en los hospitales públicos de casos vinculados al cannabis. Para el año 2015, habían 860 casos de paranoia, esquizofrenia y psicosis vinculado al consumo de cannabis. ¿Ya? Entonces, es la sociedad la que a través de ciertas decisiones en cuanto a la convivencia social pueden aumentar el índice de consumo de drogas. Tanto por lo que hacen, por ejemplo, al legalizar una droga como el cannabis o al establecer una tabla inconsulta y no socializada que puede generar el criterio de que es legal y puedo consumir hasta cierta cantidad, que aumentan el índice de consumo. El no hacer nada por parte del sector público, especialmente que es el responsable de las políticas públicas en salud, también es un aumento de consumo de drogas. El abrir los prostíbulos y dejar cerradas las canchas deportivas barriales también es una decisión que puede aumentar el índice de consumo de cualquier tipo de drogas, especialmente las drogas ilegales. La disfunción familiar, cuando la familia no cumple las funciones de seguridad, de comprensión, de apoyo, también aumentan. El estimular ciertas actividades de riesgo en nuestra sociedad, los problemas de diálogo y de comprensión entre padres e hijos aumentan muchísimo, y esto ha aumentado muchísimo durante la pandemia. Y miren que durante la pandemia los gobiernos nacionales y los gobiernos locales han hecho mucho énfasis en la vacunación, énfasis en el tratamiento de las personas, pero no han hecho nada para mitigar el aumento del estrés, de la presión sobre los adolescentes por no tener actividades sociales vinculadas a la práctica juvenil, que es de alto riesgo y que es de alta incidencia social. O sea, los jóvenes tienen una carga de ansiedad, una carga de estrés, de aumento de la actividad del sistema nervioso, por lo cual el gobierno no ha presentado ninguna alternativa. Y esto aumenta significativamente las condiciones para el consumo de drogas. Gracias, Diego. Y Julieta, por favor, en este segmento, lo que hacíamos referencia, Julieta, cómo intervenir las adicciones, cómo mitigar, cómo resolver en parte, cómo estar haciendo prevención, promoción, qué decirle a la comunidad que nos escucha a través de Salud Plus TV. ¿Qué son primero los problemas duales, la adicción? Diego acaba de expresar algo interesante, el tema de cómo la pandemia puede incrementar inclusive estas condiciones en las cuales los jóvenes y la gente adicta puede incrementar su consumo cuando no existen otras alternativas de dispersión, de mejoramiento de la salud mental
Y la pandemia, que es una enfermedad perfecta, que afecta lo físico, lo psíquico, lo social, puede influenciar mucho más sobre el problema de adicciones. Julieta, estamos contigo. ¿Cómo estás? ¿Sí me escucha, no? Sí. Bien, bueno, lo que dijo Diego, perfecto. Es más barato es prevenir que tratar. Necesitamos hacer prevención y en este momento necesitamos rescatar a los más pequeñitos para que no caigan, y necesitamos ir más allá, fomentar la prevención desde la familia, que sea la familia la responsable por estructurar la personalidad del joven, así la oferta está en aumento, necesitamos como padres disminuir la demanda. ¿Qué quiere decir? Ahorita ustedes saben que está legalizada el consumo de marihuana, supuestamente medicinal, y los jóvenes ¿qué interpretan? Que es legal fumar marihuana, van a decirlo, y todos son enfermitos, es que es medicinal, es que tengo cáncer, y lo que ocurre, la realidad, se toman ejemplos como Holanda, Portugal y todo, la realidad es que los hospitales psiquiátricos están llenos de personas con problemas duales. Yo en este momento tengo un incremento de pacientes con psicosis canábica, muchas veces, en la mayoría de los casos, lo logro resolver, a veces una psicosis aguda y transitoria, es decir, presentan alucinaciones, paranoia, esquizofrenia, se portan agresivos, es decir, se desintoxican y disminuye se elimina la droga y el cuadro desaparece. Pero en muchos casos, a veces son renuentes al tratamiento. Cuando estos pacientes, estos chicos tienen antecedentes familiares de problemas psiquiátricos, se puede detonar la esquizofrenia. No es que la marihuana causa la esquizofrenia, ojo, la marihuana tiene más de 480 compuestos y uno de sus psicoactivos, el 9-delta-tetrahidrocannabidiol, puede ser un detonante de un gen si la persona tiene esa predisposición a presentar esquizofrenia. Y es lo que estoy observando en este momento. Mientras el joven consuma a más temprana edad, está con mayor riesgo porque no ha terminado el neurodesarrollo del cerebro. Entonces, necesitamos por ahí. Es increíble cómo muchos profesionales digan, sí, es que estoy de acuerdo con la marihuana medicinal. Lo digan así tan sueltamente sin medir los riesgos. Los jóvenes en un porro se consumen los 480 compuestos y tú no estás quitando el compuesto que sí es medicinal. Claro que existe medicina. Por supuesto que existe el CBD. Yo lo prescribo para 3 enfermedades como lo aprobó la FDA, así como somos como para el COVID tan cautelosos de tomar medicina que la FDA la apruebe. Así mismo, para el consumo de CBD, que es uno de los compuestos de la marihuana, está aprobado para esclerosis, para epilepsias refractarias y para glaucoma. Los oftalmólogos no les gusta usarlo, pero es medicina, no es que la planta. En Ecuador se pretende sembrar marihuana con pretexto del cáñamo, pero no te dicen que el cáñamo es la prima hermana de la marihuana, que crecen siempre juntos, porque se polinizan. ¿Quién va a detectar que las semillas no tengan THC? ¿Qué organismo? Si sabemos que en el Ecuador hasta el paracetamol caducado no se lo controla, si sabemos cómo es la política de corrupta y ya están las plantaciones. Entonces vamos a ver las consecuencias de estas leyes sin que ni siquiera se tenga conocimiento, sino simplemente midiendo la parte económica para el país, supuestamente, sin medir los riesgos. Y nos comparamos con otros países. Nadie dice que en Holanda las clínicas psiquiátricas se llenan, que cerraron los coffee shops por vender productos adulterados, porque muchos hacen estas gotas, estos remedios, macerando las hojas, poniendo el aceite de fruta, y muchas de estas sustancias tienen insecticidas, tienen son falsas a lo mejor o tienen mucho THC. Que cerraron esos coffee shops en Holanda. Es más, hay una zona franca que está considerada de mucho tráfico, para mucho tráfico de drogas. Nadie dice que los hospitales en Portugal no es legal drogarse. En Portugal lo que está es despenalizado la adicción al adicto, no a la droga. El adicto es ayudado, es persuadido para que use un tratamiento. Van las cortes de drogas con los jueces y te disuaden a que uses el tratamiento en lugar de mandarte preso. No es que la droga está legal. Todas estas malas interpretaciones lleva a esto que estos asambleístas se quieran meter y legislar en algo que le compete a los especialistas. En Estados Unidos, por ejemplo, se legaliza las drogas con la política de reducción de daños. ¿Qué quiere decir?
yo tengo un país en donde la adicción comienza en un consultorio, un médico te receta un opioide, un analgésico, y te haces adicto a los opioides, como el Vicodin, la oxycontina. Entonces, cuando ya no puedes obtener la receta, tú vas y compras heroína de manera en el mercado negro. Así sucede. Acá comienza, en Estados Unidos comienza el consumo de otra manera. La marihuana es lo último que se pueden preocupar. Entonces, un gobierno que vea a su gente muriéndose, la crisis de los opioides en cada esquina, que ya perdió la lucha contra las drogas, ¿qué le toca hacer? Legalizar otra droga que le cobras, como el alcohol y el cigarrillo, que les cobras impuestos, y con esos impuestos ayudar en la reducción de riesgo dándoles un tratamiento alternativo que es la metadona, que por supuesto se gasta $3,000 mensuales cada adicto que tú introduces en la metadona. Entonces acá la marihuana no es de preocupación, y no es porque no sea mala, no, es una droga que no hay sobredosis, que no hay muertes, hay otros riesgos como el deterioro cognitivo o la psicosis canábica o la esquizofrenia. Entonces es como decir, prefiero tener una gente viva, pero que me pague impuestos, aunque esté deteriorada, pero tener esta gente que se muere en cada esquina y tener que pagarle el tratamiento con metadona. Fue una estrategia política. Incluso hay las narcosalas en España, en donde les pasas las jeringas, porque tú sabes que las adicciones siempre se llevan bien con las enfermedades de transmisión sexual, con el HIV. Entonces prefiero, antes de tener esta gente que me cuesta mantenerlo y darles antirretrovirales, prefiero darle las jeringas. Es una política de Estado con países que ya lo probaron, no probaron todo. No quiere decir que esté bien, es elegir entre un mal mayor y un mal menor. Pero acá va un asambleísta, se da un paseíto por Nueva York, por Portugal, y viene copiando y copiando mal. Entonces hay una total ignorancia, permítame que lo diga, se legisla en base a mucha ignorancia. Y les voy a decir algo que ocurrió acá en Ecuador, que ocurrió también en España. Fíjense que el día 18 de marzo, cuando nos mandaron a encerrar, en España los adictos a la heroína decidieron inscribirse en el programa de reducción de daños y usar el tratamiento con metadona. Muchos adictos, porque sabían que la droga estaba escasa. Resulta que lo mismo pasó en Guayaquil. Se inscribieron 230 jóvenes en el programa Por un Futuro Sin Drogas, y todos ellos afirmaban que lo hacían porque la droga se iba a poner escasa o porque iban a pasar la abstinencia mejor ahora que estaban encerrados, iban a pasar la abstinencia, el mono como ellos le llaman, en su casa. Mire, el mismo fenómeno ocurrió allá y acá. Entonces, es necesario que se brinde más conocimiento, estrategia de prevención. La estrategia de prevención, Diego es experto en prevención, no puede ser un show mediático de una sola intervención. Por favor, dile no a las drogas. Dígame, ¿quién con esa charlita? Dile no a las drogas, ha dejado de drogarse. ¿Quién? Los jóvenes me cuentan, yo esperaba la charla para enseguida coger y darme el pase en el baño. Entonces, necesitamos hacer medidas preventivas, pero estandarizadas, con evidencia científica. Hay especialistas para esto. No necesitamos que venga nadie a ponernos ningún circo ni un farandulero a estar hablando de una enfermedad. Esto es algo muy serio como para estarse riendo. Ojalá que alguien escuche este programa y quiera cambiar las cosas, porque hemos estado dispuestos con Diego, hemos hecho un excelente equipo en materia de prevención. Quisiéramos dar todos nuestros conocimientos sin ningún el afán de nada, porque es necesario que ya se den cambios. Todos estos años se ha mantenido el manejo de esta enfermedad de una manera muy equivocada, muy decepcionante, de verdad. Me decepciona ver a los jóvenes en la calle, vagando, deambulando como zombies. Decepciona que se los discrimine, que caigan en delincuencia, que caigan presos y que no se quiera escuchar cuando los expertos se los estamos diciendo. Sí, hay que anular la tabla, hay que anularla ya, enseguida. Es verdad que nadie va a dejar de drogarse, pero al menos va a disminuir que nuevos adictos quieran. Adelante. Gracias, Julieta, por tus expresiones, y vamos a un tercer segmento, y este tercer segmento tiene que ver con una política pública en adicciones. Si bien es cierto, volvemos a repetir lo que decía el artículo 364 de la Constitución, el Estado está en la obligación de atender e intervenir las adicciones. Llegamos a un problema sociopolítico en el país y en la región. Tenemos narcoestados, tenemos microtráfico, tenemos macrotráfico,
El Ecuador dejó de ser un país de tránsito para volverse un país de consumo. ¿Saben ustedes cuánto sufrimiento provoca la adicción? Y la adicción tiene que ver también con familias coadictas, con condiciones de no reposar ni descansar su mamá, su papá, con el tema de la violencia, con el tema también de este tema de sicariato, de las alteraciones mentales, de los suicidios, de las agresiones intrafamiliares, de la defensa de nuestras mujeres. Intervenir la adicción también tiene que ver con una problemática muy, pero muy apegada a las enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades como el virus del VIH, como la sífilis, como la tuberculosis también, porque el adicto abandona todo tipo de cuidado y tratamiento y en razón de eso le cuesta mucho al Estado cambiar de tratamientos antirretrovirales, por ejemplo, en el caso del virus del VIH, que está asociado en el 25% del fracaso de tratamientos ARV. Pero también en la drogoresistencia y en la drogo prácticamente en el MDX, es decir, que no tenga tratamiento para tuberculosis. Esta problemática, tanto social como parte de la problemática de la salud mental y también de la violencia y de la accidentabilidad, porque como propuesta se ha hecho inclusive que ya no solamente sea como parte diagnosticadora del infractor de tránsito, se le haga solamente el test de alcoholemia, sino que se haga también test de adicción, test de drogas en orina, para saber cuánto problema aún tenemos frente a esta condición que está generando enfermedad y muerte. Bajo este parámetro y esta perspectiva, tanto del perfil epidemiológico como del Estado, en la parte sociopolítica, económica, social, de lo que vive nuestra gente, queremos nosotros referir cuál sería el planteamiento de una política de Estado, cuál sería de esto, y vamos con Diego, en la parte inclusive de prevención y de promoción de las adicciones, cómo proteger a los niños, a los más chiquitos, cómo proteger a aquellos que prácticamente son vulnerables frente al tema de las adicciones. Diego, estamos contigo, Diego Riofrío, en este segmento y último segmento para pasar luego a las preguntas que tiene la audiencia. Diego Riofrío. Tenemos un problema técnico. Vamos a hablar con la doctora Julieta Sañay sobre el tema de lo que habíamos dicho, un planteamiento de una política pública contra las adicciones, de una política que podamos nosotros ir a la promoción y a la prevención y que el Estado, siendo responsable de acuerdo a la Constitución, pueda llevarnos a nosotros alguna alternativa. Julieta, estamos contigo. Claro, bueno, estamos claros que hay que dar tratamiento, hay que rescatar a los jóvenes que ya están en consumo, pero repito, necesitamos rescatar o evitar que los jóvenes que no se están drogando ingresen, necesitamos hacer prevención primaria, es decir, evitar que los jóvenes consuman drogas, por lo menos retrasar la edad de inicio de consumo de drogas legales, que es el alcohol y el cigarrillo, retrasar en la prevención secundaria es detectar que si un joven ya consumió, no se haga adicto, no se forme la enfermedad. Y la prevención terciaria, que es por supuesto los que ya han consumido, que sean tratados, que se cumpla lo que dice la Constitución, en donde el Estado le brindará tratamiento y rehabilitación, y prevenir las recaídas, porque sabemos que esta es una enfermedad que tiende a las recaídas, que no se cura, pero la persona puede llegar a la recuperación, a mantenerse. Entonces necesitamos políticas de Estado que vayan de los dos lados. Por un lado tratando y por el otro lado previniendo. ¿Cuál es mi propuesta para esto? Que se dé esta responsabilidad a la familia, pero para esto tenemos que enseñarle a la familia qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué el de la esquina? ¿Por qué
un artista te tiene que hablar de prevención, cuando es tu obligación como padre estructurar la personalidad de tu hijo en base a una crianza positiva. Ahora que estamos en pandemia, sí, aumentó el consumo del alcohol, que es considerado una droga legal, pero no ha dejado de causar muertes, no ha dejado de causar accidentes de tránsito. Entonces, y se está disminuyendo la edad de inicio del consumo. Antes era 17, 18 años, hoy en día tenemos chicos consumiendo desde los 11 años. Es más, usted pregúntele a cualquier adicto cuál fue su droga de entrada y todos les van a contar que desde la infancia el alcohol fue su primer droga de entrada. Ese vasito de cerveza que dejabas en la fiesta, o muchas veces mandas a tu hijo a comprar el licor, y eso hace que el joven lo vea como algo normal. No quiero decir que no podemos tomar alcohol. No todos los que consumen alcohol se hacen alcohólicos, que quede claro. No todos los que consumen azúcar se van a hacer diabéticos. Pero hay una predisposición genética y el riesgo es mayor si somos adolescentes. Es mayor si en la familia ya hay antecedentes de adicciones. El riesgo, esto lo tiene que saber la familia, que para que se forme un adicto se unen varios factores, que es como que los planetas se alinean. Hay el factor genético, la crianza de la familia, la personalidad del joven y el factor social. Dentro de ese factor social están los amigos, el colegio, la legalización de las drogas en un país. Entonces, todos estos factores pueden convertirse en factores de riesgo o de protección. El mayor factor de protección, que este es el tema que iba a hablar Diego, creo, debe ser la familia. Tú puedes vivir en Holanda, tú puedes vivir en Nueva York, donde es legal la marihuana, por ejemplo, puedes vivir en las Islas Trinitarias, donde es normal la H, pero necesitamos que la familia se convierta en el mayor protector de sus hijos y establezca una crianza positiva de tal manera que estructure la personalidad de este joven, como se lo hace en Islandia, en donde se promueve a los jóvenes drogarse de forma natural, activar su dopamina, activar su serotonina, mediante deporte, mediante actividad. En la noche no puede haber ningún adolescente los fines de semana, peor, con una botella de licor, mediante estrategias, mediante políticas públicas. Entonces, pero necesitamos enseñarle a la familia qué hacer, porque es un reto para la familia establecer un tipo de crianza democrática, positiva, para estructurar a ese joven y prepararlo para este mundo en donde quizás mañana vendan la droga como caramelo en cualquier esquina. La crianza positiva quiere decir padres, en vez de ser autoritarios, ser autoridad. Mira la diferencia, ¿no? La autoridad te respeta, el autoritario ordena, maltrata, insulta, y eso hace que el hijo ponerlo en riesgo de que no tenga sentido de pertenencia en ese hogar y esté en la esquina en donde pueda ser fácilmente influenciado por las amistades. La crianza permisiva, por otro lado, son esos padres que dejan ir a sus hijos a montañita y luego me los llevan a mi consultorio. Dice, ay doctora, ¿por qué se drogó mi hijo? Pero si eres un permisivo, ¿ya? O la crianza sobreprotectora. Esa es la que más nos mandan pacientes, no solo adictos, sino pacientes ansiosos. Padres que sobreprotegen, que tienen una burbuja a sus hijos que no los permiten ser, que no les permiten tener su propia identidad, que les resuelven todo. Son hijos inseguros, miedosos. Si no se drogan, son personas que no pueden enfrentar la vida, toman pastillas para calmarse la ansiedad, quieren una benzodiazepina, una ribotril, una cetis para evadir la realidad. Entonces, mire cómo la crianza tiene que ver mucho en el inicio del consumo de drogas. Le voy a dar este pase, porque este es un tema de especialidad de Diego, el pase a Diego si ya está listo, pero necesitamos darle esta responsabilidad a la familia. Por supuesto que ayuda a la escuela, por supuesto que el barrio, que las políticas, todo, pero necesitamos enseñarle a la familia cómo criar hijos con una personalidad fuerte, así la droga la legalicen en todos lados, que nuestros hijos no aumente esa demanda, aunque la oferta esté arriba, la demanda la tengamos que bajar de alguna manera, como lo hacen muchas familias que viven en lugares en donde la droga se ha normalizado. Adelante. Gracias, Julieta, y vamos contigo, Diego. Estamos en la parte del último segmento
que es cómo generar política de prevención, cómo construir una sociedad sin el consumo de drogas. Diego, por favor. Tu micrófono, Diego, por favor. Tu micrófono. Ya, gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es esto es como un equipo de fútbol. O ganamos todos o perdemos todos. No hay un equipo de fútbol donde los delanteros ganen y los defensas pierdan. El problema que hemos cometido a veces en Latinoamérica es pensar que la responsabilidad de la prevención del consumo de drogas está en el gobierno central, o está en los gobiernos municipales, o en el colegio, o en la policía. No, señores, somos todos o no somos nadie. Y aquí hay una cosa que es importante, retomando un poco lo que dijo Julieta también. 6 de cada 10 consumidores de drogas adictos que llegaron a la adicción iniciaron el consumo de drogas por problemas en la familia. 6 de cada 10. Y los otros 4 iniciaron el consumo de drogas por fenómenos sociales que fácilmente podrían haber sido enfrentados por el adolescente con apoyo familiar, que nunca los recibieron. Entonces, es importante entender que el núcleo central es la familia, porque la droga ataca especialmente el sistema de recompensa, y el sistema de recompensa es emocional, y las emociones se generan en la familia. Es donde comienzan, donde se consolidan. La personalidad que tiene capacidad de enfrentar los problemas de la vida sin necesidad de sustancias químicas, sin necesidad de utilizar sustancias químicas anexas, es la familia. Nosotros debemos aprender a construir una familia que posibilite a los jóvenes dar lo mejor de sus capacidades para resolver sus problemas, para enfrentar su vida, para alcanzar sus objetivos sin la necesidad de utilizar una sustancia psicoactiva que le pueda ayudar o que pueda complementar a sus propias necesidades. Aquí es sumamente importante entender que los factores de riesgo que generan inicio en el consumo de drogas son 4. Primero, cuando el adolescente busca solucionar un problema o suprimir un dolor que no lo puede soportar. 2, cuando quiere alcanzar un nivel de satisfacción que sin la droga cree que no lo puede hacer. 3, por curiosidad. Y 4, por presión del grupo social. Entonces, sabiendo esto, es el momento que la familia entienda o comprenda cuál es su rol en la prevención. Ya cuando vemos que se ha pasado del rol de prevención, que el muchacho ya inició las drogas, podemos buscar ayuda ya en profesionales. Pero por el momento necesitamos esto. Pero recordemos que los adolescentes tienen 2 familias. La familia genética, con la que convive, y la familia social, que es la escuela, el colegio. Si los establecimientos educativos no tienen un programa de prevención de drogas basado en evidencia científica, no se trata de darle una charla sobre lo dañino de la droga, o como vi en algún colegio en Imbabura, en La Tacunga, donde se bajaron un video de la droga cocodrilo, lo pusieron con la droga, el video estaba en ruso, con subtítulos en inglés, pusieron y le dijeron, esta droga mata y se te cae la carne a pedazos. Pues para los jóvenes, viendo ese video, pues la marihuana les parece un juguete al lado de la cocodrilo. Entonces estamos haciendo que el joven desarrolle tolerancia a la droga. O hay veces que también el ex consumidor da la charla y dice, la droga te saca del mundo. Y el adolescente piensa que justamente eso es lo que él quiere, salir del mundo que no soporta, y aumenta el riesgo de consumo. Esto se llama procesos contrapreventivos. Tiene que ser basado en evidencia, tienen que ser proyectos que sabemos que funcionan. No tenemos dinero para cometer errores o para seguir haciendo lo que no funciona. Frente al programa de prevención de drogas tiene que estar un profesional. Miren, dense cuenta que las universidades ecuatorianas son las de más alto índice de consumo de drogas en el área andina. Y la ley establece que las universidades tienen que implementar programas de prevención de drogas y una asignatura de prevención de drogas. Y no lo hacen. Y el CES, el Consejo de Educación Superior, no supervisa. Y el CNESI tampoco, y el CASES tampoco. Entonces, lo que pasa es que no estamos asumiendo la responsabilidad, o seguimos considerando que el problema de la droga es un problema individual, que es culpa del consumidor. Y por lo tanto, la sociedad se lava las manos respecto a la responsabilidad que tiene. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a asumir un reto como sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Estamos planificando el primer encuentro nacional
de profesionales en prevención y tratamiento de drogas para unirnos. O sea, el Ecuador tiene que tener un plan nacional de drogas, un plan de Estado que vaya más allá del gobierno, que involucre a los gobiernos seccionales, que involucre a los establecimientos educativos, a la academia, que involucre a los profesionales en adicciones para tener un solo horizonte hacia donde todos rememos, porque si no cada quien está tirando el remo para su lado y así jamás avanzaremos. Entonces, tener un horizonte, alguna vez mi padre decía que el viento nunca sopla a favor del barco que no sabe a dónde va. Tenemos que saber a dónde va, tenemos que tener claro cuál es la estrategia nacional de drogas para poder aunar esfuerzos, todos hacia ese objetivo común. Gracias, Diego, por estas afirmaciones, estos criterios importantes en el tema de la prevención y promoción. Vamos ahora contigo, Romina. ¿Qué nos dice la audiencia? ¿Qué preguntas tiene, por favor, Romina, para nuestros invitados? Bueno, aquí tenemos una pregunta que voy a dirigir a la doctora y es la siguiente. ¿Qué estrategias se deberían implementar para disminuir el consumo de drogas en nuestro país? Bueno, doctora. Empezando porque necesitamos formar profesionales especializados en adicciones y en prevención, tanto en tratamientos como en prevención. Necesitamos formar. Si no formamos, si permitimos que los políticos sigan metiendo la mano en una enfermedad tan seria y que esto se siga viendo como un show, nunca vamos a avanzar. Necesitamos formar profesionales, que sí hay gente muy proba, necesitamos dejar los egos a un lado y unir esfuerzos, tanto los GATS como el Estado, unir esfuerzos, coger de varios países lo mejor y adaptarlo a nuestra realidad, porque no podemos hacer un copy y pega de un modelo, del modelo holandés, del modelo Portugal, porque acá tenemos otra cultura. Necesitamos adaptar estas estrategias, hacer un híbrido tanto en políticas de prevención como en esquemas de tratamiento. Necesitamos combinar varios esquemas de tratamiento. Segundo, que el Estado cumpla con lo que dice la Constitución, que abra los hospitales, sus áreas de desintoxicación. Lo vengo pidiendo desde la ex ministra Espinosa, que se lo dije. Por favor, denle 10 camitas a esas mamás que andan deambulando en clínica. ¿Por qué las clínicas se queman colchones y se mueren los adictos? Porque no aguantan la abstinencia. Estas personas que son dueños de clínicas no saben manejar el síndrome de abstinencia. Las clínicas de rehabilitación no son hospitales, señor. Te piden requisitos como de un hospital de Europa, pero estas personas no son preparadas. No puede haber un médico de 24 horas, no hay una enfermera de 24 horas, no son profesionales y no tienen por qué ellos manejar la desintoxicación o lo que le corresponde al Estado. El Estado debe cumplir con esto y es abrir áreas de desintoxicación, que cada mamita tenga esa facilidad de ir a un hospital y al menos eliminarle la droga al chico y decirle, ya mijito, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a un grupo, nos vamos a internar a un centro de rehabilitación, nos vamos a narcóticos anónimos, nos vamos donde el psicólogo, pero ya no hay droga, porque ya puedes conversar con él. Así sucede en otros países. Las cortes de drogas, necesitamos que también se legisle de esta manera con las cortes especializadas en temas de drogas. Tenemos cortes de jueces de tránsito, jueces de la niñez, jueces de la mujer y de la violencia intrafamiliar. ¿Y por qué no hay jueces especializados en temas de adicciones? ¿Por qué una mamá, sabemos que el hijo no tiene voluntad de buscar la ayuda, no puede ir a un juez y decirle, señor, mi hijo me quiere agredir, mi hijo me ha robado, por favor necesito que usted le ordene un tratamiento? Y que este tratamiento puede ser, bueno, se va al hospital a desintoxicar o se va a los grupos de alcohólicos anónimos como lo hacen en California, que son gratuitos. ¿Cuánto invierte el Estado? Nada, porque es gratuito. Es gratuito. Y esto va para todas las drogas, incluyendo el alcohol. Si te detienen y estás alcoholizado, te ordenan ir a las charlas de alcohólicos anónimos 90 días y no le cuesta nada al Estado. Porque de nada, pero en este momento, abrir clínicas de recuperación tendremos que hablar, creo que 10.000 y no va a alcanzar dinero. Además, el tratamiento debe durar un año. Entonces, necesitamos hacer un método híbrido en donde podamos combinar varios esquemas de tratamiento y creo que principalmente ir a la prevención. Necesitamos ir a la prevención, pero urgente, antes de que la gripe adictiva contagie a los
más pequeñitos. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Esta siguiente pregunta va enfocada en los jóvenes y va dirigida para el doctor Riofrío. ¿Qué medidas preventivas debería aplicar el gobierno para frenar la drogadicción, especialmente en los jóvenes? Doctor. Sí, está bien. Su micrófono, doctor. Ok, gracias. Bueno, a ver, son muchísimas. A ver, lo primero, necesitamos tener una institucionalidad. Es decir, mira, hay una parte de la prevención de drogas que la maneja el Ministerio de Salud Pública. Pero obvio, el Ministerio de Salud Pública es un inmenso ministerio que tiene miles de prioridades, los hospitales, los médicos, los medicamentos. Entonces, el tema de drogas es muy chiquito para, digamos, no es la prioridad del Ministerio de Salud Pública. Hay un poco de drogas en el Ministerio de Educación, pero tampoco es prioridad, porque la prioridad es pagar los sueldos a los maestros, equipamiento de las escuelas, de los colegios, pupitres, mantenimiento. Hay un poco de prevención de drogas también en el Ministerio del Trabajo, pero tiene otras prioridades, el sueldo de los trabajadores y todo esto. Necesitamos una institución para la cual la prevención de drogas sea prioritaria. Segundo, necesitamos tener una política nacional de drogas. Ahora, con el tema de la pandemia, necesitamos tener un sistema de respuesta inmediata del sistema de salud pública a los casos de abuso de drogas por el producto de la pandemia. Si ahora un muchacho tiene consumo de drogas, en el sector público no hay dónde ir. Los hospitales están abarrotados con el tema de COVID y de pandemia. ¿A dónde van los consumidores? Hay una baja tremenda de pacientes en el área de consumo de drogas y de alcohol, de conductas adictivas, no necesariamente adicciones, pero porque no hay dónde atenderlos, porque los hospitales están a full con otros temas. Necesitamos tener una materia de prevención de drogas en el sistema educativo, tanto primario como secundario, como bachillerato y universitario. Las universidades tienen que establecer una materia de prevención de drogas obligatoria a todos, porque si la materia es optativa, van a seguir la materia de prevención de drogas los que no necesitan, porque los que necesitan no van a ir. Hay que apoyar a los padres de familia. Lo que decía Julieta es muy importante. El tema de la droga comienza en la familia, pero es que los padres de familia no saben y no tienen por qué saber. Son abogados, arquitectos, albañiles, meseros. No tienen por qué saber. Hay que ayudarles, hay que capacitarles, hay que fortalecer su conocimiento para saber cómo manejar drogas. Hay que darle apoyo. Hay que entender que la prevención de drogas es una ciencia, no es un anexo de salud mental. No puede estar debajo de salud mental como si fuera un apéndice subvalorado de la salud mental. No, una cosa es salud mental y otra cosa es droga. La prevención de drogas es una ciencia que tiene métodos y teoría específicamente para lograr eso. Y no confundamos. A veces hacemos campañas de salud mental y creemos que con eso vamos a bajar el consumo de drogas. Por eso el consumo de drogas en el Ecuador se dispara, porque hacemos las cosas equivocadas. Creo que, y además hay una cosa que dijo Julieta y que es súper importante. Espero que el nuevo presidente y sobre todo el nuevo vicepresidente, que es el encargado de temas de salud, pongan al frente de la prevención de drogas en el Ecuador un profesional calificado, un profesional que tenga un currículum que le diga, que sea reconocido, que sepa lo que hace. No podemos poner, disculpen, en los últimos años el director de la Secretaría Técnica de Drogas primero fue administrador de empresas, luego fue un policía, luego fue un abogado, y es hora de que pongamos a un profesional en adicciones en la Secretaría Técnica de Drogas. Creo que por ahí debemos empezar. Y otra cosa, también hay que darle presupuesto, porque no puede ser que un componente de prevención de drogas del Ministerio de Salud Pública tenga un presupuesto de $20,000 al año para 24 provincias, para 17 millones de ecuatorianos. Hay que comenzar, hay que decirle que hay mucha responsabilidad en la familia, pero es deber del gobierno apoyarle a la familia, capacitarle, asesorarle, hacer lo que está ahora de moda, webinars, programas de televisión, mensajes que digan cómo trabajar la educación de los hijos, cómo ser el tipo de padre que mi hijo necesita en su proceso evolutivo, cómo gestionar. Hay que capacitar a los DECES de los colegios para saber cómo hacer. No es cuestión de que encuentre a un muchacho con droga y le llama padre de familia para que lo pegue. No funciona así.
hay que capacitar, hay que tener un sistema de derivación que funcione, algo que no ha funcionado nunca en 20 años. Entonces, y sobre todo como sociedad, tenemos que tener un plan nacional de drogas serio que involucre a todos. ¿Ya? Y para eso, el camino está hecho. Yo tenía un amigo que decía, no brinquemos tanto porque el terreno es plano. O sea, la ciencia de la prevención tiene 60 años. No hay que inventarse el agua tibia. Ya se sabe cómo se hacen las cosas. Lo que pasa es que tenemos que tener la voluntad política y poner al frente a personal competente. Y con eso el Ecuador se va a unir en un solo objetivo, proteger a los hijos de Ecuador de las drogas. Muchas gracias, doctor. Ok, Romina, no había ningún otro programa, ninguna otra más. Y vamos nosotros a hacer las conclusiones de este programa. Primero, agradecer a nuestros panelistas la vehemencia y la gran claridad que se ha entablado en este momento, en este programa sobre adicciones. Creo que el gobierno entrante está en la obligación no solamente de derribar la tabla de adicciones como lo ha prometido el señor Guillermo Lasso, presidente entrante del Ecuador. Necesitamos tener una Secretaría de Drogas con mayores recursos, pero como lo dijo Diego, con una planificación, con objetivos, con una visión, con una misión, con metas reales, y para ello también hacerlo desde la comunidad. Nosotros creemos que es factible detectar a lo menos el riesgo y la vulnerabilidad que puede tener cada joven frente a la droga. Si existen familiares en segundo y hasta tercer grado de consanguinidad con problemas de drogas y alcohol, ya es un elemento de preocupación en tus hijos, en tu casa y en el barrio. Si existen problemas de comportamiento o trastornos de comportamiento, tanto en los chicos como en la familia, madre, padre o el núcleo familiar, ya es un segundo componente de preocupación. Pero lo que también existe es una gran cantidad de ventas de microtráfico en los barrios que siempre fueron un concepto de la casa un poquito más grande o de la familia más grande, hoy lo tenemos con graves problemas de consumo de drogas. Llega al Ecuador LHC, el antigripal chino de origen natural. Su fórmula, que contiene 13 ingredientes naturales milenarios. El tema de Julieta Sañay de tener camas dentro de la hospitalización sería también muy importante. Pero lo más importante es tener un objetivo común donde planteemos asistencia y prevención bajo el concepto de promoción y, claro, de vigilar el riesgo y la vulnerabilidad de nuestros jóvenes. Hoy estamos terminando este programa, saludando a todo el mundo y agradeciendo a la doctora Julieta Sañay, al psicólogo Diego Riofrío y, como siempre, también a nuestra querida Romina Valareso, que ha estado con nosotros. Gracias y no se pierdan el siguiente programa de Salud Plus TV en la hora del Foro Permanente de la Salud. Buenas tardes.